RISC y CISC. Entonces, Sofía, usted en las noches, antes de dormir, si usted nunca se ha puesto a filosofar qué es RISC y CISC, nunca, ni siquiera por la mente. O por qué los procesadores de los celulares son distintos a los de la computadora personal. Tranquila, no piensa en eso. ¿Alguien ha oído este término anteriormente? Que son dos filosofías de diseño de microprocesadores, básicamente. Tienen un contexto histórico. A gran escala, nosotros podemos decir que CISC en las computadoras modernas es x86, dígase procesadores Intel y AMD, mientras que RISC son procesadores MIPS, ARM y RISC-V, que el mismo nombre, RISC-V, dice de qué equipo forma. Y son dos filosofías de diseño distintas, dos enfoques de diseño distintos para la creación de procesadores. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Alguien tiene una computadora ARM? Una computadora ARM, no. Las tabletas suyas, todas las tabletas que están acá tienen procesadores ARM. Sus celulares todos tienen procesadores ARM. Sus relojes inteligentes tienen procesadores ARM. Y resulta que los procesadores ARM son tan completos que cualquier cosa que usted programe en un procesador x86, usted lo puede programar para un procesador ARM. Pueden ejecutar exactamente el mismo código. Pueden ejecutar, completar, pueden computar exactamente lo mismo. La pregunta es entonces, ¿por qué hay dos filosofías? Si básicamente ambas pueden hacer lo mismo, ¿por qué no se toma la mejor y, y se sigue con esa? Resulta que la mejor no es algo evidente. Para darles un poquito de contexto histórico, RISC es Reduce Instruction Set Computer. Mientras que CISC es Complex Instruction Set Computer. Entonces, ustedes, Saballo, quiere aprender algo, Reduce o Complex. Reduce es lo que vamos a ver en el curso. Es una muy buena manera de introducir al tema. Pero ¿por qué se tomaron la molestia con el complex? ¿Por qué? Porque eso fue relevante. Entonces, si nosotros volvemos a los años 70, a los 70, hay algo que es impagable y es la memoria. La memoria es uno de los elementos más caros. Entonces, de hecho, el día pasado yo le estaba preguntando a Sofía, ¿cuánto pesa el Word en su compu? Era María, no, pero nadie tiene idea qué pesa, a ustedes no les interesa, ustedes tienen para todos fines prácticos almacenaje infinito. La memoria se ha convertido en algo tan barato que no nos importa. En los 70 era uno de los elementos más caros de la computadora. Y eso hace que fuera un elemento de los elementos más caros de la computadora, más caro incluso que el procesador, más caro que el procesador, el, que había que invertir mucho trabajo en utilizar la menor cantidad de memoria. CISC y RISC hacen dos cosas. Tenemos un programa en C, Saballo. Si lo compilamos para CISC, genera 20 instrucciones en ensamblador. Si lo compilamos para RISC, genera 80 instrucciones en ensamblador. Esas 20 y 80 instrucciones dan el mismo resultado, hacen exactamente lo mismo. La diferencia es la cantidad de instrucciones. Resulta, Saballo, que te acordás de que uno tenía que programar la máquina microprogramada en diseño lógico. Eso es memoria. Esto utiliza mucho menos memoria que esto. Y en los 70 eso era relevante. Entonces, ¿cuál era la filosofía de diseño? Vamos a hacer una arquitectura
que una instrucción hace un montón de cosas. Por eso se necesitan menos instrucciones. Mientras que la otra arquitectura, las instrucciones son muy simples, hacen solo una cosita, por eso para alcanzar lo mismo se requieren más instrucciones. Esto en ese contexto hizo que CISC ganara, que el Complex Instruction Set Computer tomara auge, por eso Intel es popular, por eso AMD es popular, utilizaban menos memoria. Vean aquí el concepto, en CISC una instrucción hace más. En CISC una instrucción hace más. ¿Cuál es el precio que se paga con eso? El precio que se paga para nosotros como ingenieros en electrónica es el hardware es complejo. De hecho, la parte de complex es refiriéndose al hardware. Hacer el hardware, el silicio, eso es complejísimo porque una sola instrucción del lenguaje máquina tiene que hacer un montón de tareas. Hardware es complejo, pero software es simple. Mientras que en RISC, software es complejo, quiere decir, se requiere un montón de instrucciones, pero hardware es simple. Tan simple que se pueden ver en un curso introductorio de diseño de sistemas digitales para estudiantes de licenciatura en electrónica. Se puede entender el hardware perfectamente al nivel interno. Entonces, históricamente, pues esto tuvo su contexto importante y por eso es que existen ambas filosofías de diseño. Pero le pregunto a Alejandro, Alejandro, ¿esas restricciones de los años 70 siguen siendo importantes? Sí. No, ¿verdad? Ahora tenemos un montón de memoria. ¿Por qué sigue existiendo x86? Fabián. Ok, Fabián dice algo con respecto al RISC. ¿Por qué RISC se utiliza en los dispositivos móviles? Hardware es simple y hardware simple consume menos potencia eléctrica, menos corriente. Nos duran más las baterías. Hardware más simple quiere decir menos transistores, cada transistor tiene su consumo de potencia ahí asociado y al ser más simple consume menos. Sin embargo, si ya RISC es una maravilla que sirve en tabletas, sirve en celulares y sirve en smartwatch, ¿por qué no todo es RISC? ¿Por qué no hemos migrado a que todo sea RISC? De eso hay dos perspectivas. Puede migrarse eventualmente. Sin embargo, en alto rendimiento, todavía sigue a la vanguardia x86. Es en alto rendimiento lo que se utiliza. Por eso es que las computadoras más pesadillas son las que tienen procesadores x86, es en alto rendimiento. Ajá. Hay varias cosas. Una, la primera es soporte legado. Y esto fue importantísimo para el éxito de Intel. Porque antes Fabián, estoy diciendo la primera, que es soporte legado. Las computadoras no eran accesibles a todo el mundo como lo es hoy en día, era accesible solo a compañías. Entonces, por ejemplo, llegaba una compañía, hacía una inversión de $600,000 para tener su computadora para ejecutar planilla, y llegaba el modelo nuevo de esa computadora y el software que usted había pagado hacer para esa computadora, que le costó otros $600,000, ya no corría en la computadora nueva. Soporte legado, la garantía que dio Intel es, en mi procesador nuevo va a correr su aplicación que corre en el procesador viejo. Que para nosotros es evidente hoy en día. Hoy compramos compu y todas corren Windows y corre todo lo que corría en Windows. Antes no era así. Antes, procesador nuevo, vuelva a pagar software. Entonces el soporte legado fue algo que le dio mucho poder de mercado a eso. Un profesor mío, no de electrónica, de otra área, él trabajaba en la caja y cuenta que la caja tenía una de esas computadoras grandísimas y las cambió
por un modelo más nuevo, pero el software no corría en la computadora nueva, entonces tuvieron que hacerle un parte del software para correr en el nuevo, pero ahora el software corría más lentos que en la computadora vieja, entonces era una embarcadísima. Eso fue algo que le dio mucha fuerza a Intel. Intel garantizó soporte legado. Segundo es años de desarrollo. Montón de años de desarrollo que se ha invertido en optimizar aplicaciones en CIS. Y el tercero, Fabián, y eso es moderno, es las arquitecturas CISC modernas. Usted las abre y lo que tiene es un RISC adentro. De hecho, eso se llama el microcódigo de la microarquitectura. Usted las abre y así es la filosofía de diseño básicamente universal. Pero el procesador como tal sigue siendo más grande, con más rendimiento, pero consume más potencia. ¿Estamos de acuerdo, Jafet? Vamos a pegar eso en el quizito, ¿sí? Ok.